Señor, te doy gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia y porque nos permite, Señor, aprender más acerca de las cuestiones que son relevantes para nuestra vida, Señor, y de cómo todo esto, Señor, va a cobrar una nueva dimensión, un nuevo sentido, Señor, no solamente para que podamos conocer más, sino también para que podamos ser transformados, para que nuestra vida pueda dar testimonio acerca de quién eres tú. Eh, en esta mañana, Señor, yo pongo en tus manos este tiempo. Te ruego, Señor, que tú abras nuestra mente, Señor, nuestros corazones. Nos disponemos para escuchar y nos disponemos, Señor, para aprender. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a recapitular solamente la última parte. El día de ayer y el día previo estábamos hablando respecto a la creencia acerca de Dios, primero, y me voy a regresar aquí un poquito, de ateísmo y agnosticismo, que básicamente vamos a decir que son quienes no creen en Dios, ¿sí? Quienes están enfocados en esta visión naturalista o en su caso materialista de las cosas. Después veíamos otras cosmovisiones como el panteísmo y el deísmo, que plantean, aunque son distintas, cada una de ellas, recuerden que el panteísmo está expresado en esta idea de todo es Dios, Dios es todo, ¿sí? La piedra, los árboles, los seres humanos, etcétera, el universo, ¿no? Somos uno, con el universo, es parte de unas de estas ideas panteístas. Y el deísmo, por otro lado, que aunque sí identifica a Dios como un ente personal e independiente a su creación, establece que Dios es un ser, vamos a llamarlo así, que crea al mundo y se desentiende de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿Dios un poder impersonal? Esta es la cosmovisión. Y por último, veíamos la cosmovisión de acuerdo a la Biblia, que podemos decir que es una cosmovisión que tenemos, o que compartimos algunas religiones. Vamos a hablar acerca del cristianismo, del catolicismo, ¿sí? Y una gran cantidad de sectas, ¿no? Sin embargo, y llegando hasta este punto, hemos hablado acerca de cosmovisiones o de creencias, ¿sí? Y hablábamos más concretamente el día de ayer acerca de cuáles son las características o las cualidades de Dios de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Que lo hacen diferente a otras cosmovisiones que estudiamos de manera muy, muy superficial, ¿no? Sin embargo, aunque nosotros podemos creer que Dios cumpla con estas cualidades, que Dios es eterno, omnipotente, omnipresente, que es inmutable y personal, sí, que entiendo que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, no lo sé, creemos en esto. El hecho de que lo creamos realmente prueba su existencia. Me gustaría escuchar sus opiniones, por favor. Yo creo que sí. Bueno, para mí sí prueba su existencia. Ok, ese decir para mí sí lo prueba, está convirtiendo esta declaración que acabas de hacer en algo que. Pensando en el pensamiento postmoderno, ¿quién nos ayuda? Si yo digo, para mí esto es verdad. Relativo. Relativo. Entonces, eso lo único que hace es establecer que es una verdad para ti, pero que no tienes forma
de poder decir, esto no es solo verdad para mí, sino que es verdad y punto. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, si nosotros decimos, pues yo sostengo que esta es una verdad para mí, pues sí es válido para mí, pero deja de ser válido para el de enfrente, porque el de enfrente te puede decir, bueno, ok, es válido para ti, pero para mí no lo es, que es justo parte de lo que estamos tratando de desentrañar en todo esto, ¿no? Ok. Gracias de cualquier forma, Ángeles, me encanta que participen. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a esto? O sea, el que yo crea que Dios tiene estas cualidades, uno, realmente prueba la existencia de Dios, y dos, realmente prueba que Dios es que yo estoy definiendo sus cualidades y que es tan distinto de un Dios panteísta o de un Dios del deísmo, ¿sí? ¿Algún otro argumento? Bueno, omitiendo la palabra, bueno, las palabras de decir para mí sí, yo digo que sí porque lo he vivido, me Okay. consta. Es una experiencia personal. Ajá. Ahora, las experiencias personales son válidas, vamos a revisarlo. Ciertamente tienen un grado de validez, pero voy a poner un ejemplo médico, ¿de acuerdo? Un médico puede tener o estar usando un tratamiento y el decir, pues yo tengo o a mí me ha funcionado en algunos pacientes. La pregunta es, ¿esa evidencia es relevante? Pues ciertamente si él ha visto un determinado resultado, eso se conoce como casuística. ¿Es valioso? Sí, pero en términos de evidencia, es de las evidencias más bajas que hay, ¿sí? Existen otros tipos de evidencia que son más fuertes, ¿sí? Evidencias que son más objetivas y que tienen una aceptación más uniforme, digamos, o más global, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a insistir, no voy a decir, ok, invalido tu experiencia, por supuesto que es importante, sin embargo, volvemos, mi experiencia podría ser diferente. Y en mi experiencia, pues todos y todo es Dios. Entonces, seguimos como en un punto donde no se puede establecer una objetividad porque sigo hablando a partir de mí. ¿Sí me explico, Ángeles? Sí. Entonces, gracias. Sí vamos a ver que parte de la evidencia, insisto, es la experiencia personal. Porque además, si no tuviéramos una experiencia personal, podemos tener todos los argumentos objetivos y si eso no trasciende a mi vida personal y hay un efecto en ella, pues ¿qué sentido tiene? O sea, podemos creer cualquier cosa. Si no hay un impacto real en mi vida, pues realmente lo único que tengo es conocimiento a nivel intelectual, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de un tema tan importante como es la fe, en qué creo, pues algo de lo que vimos al principio es que esa fe debe tener una o tiene, ¿sí? Una afectación directa en mi comportamiento, en mi vida. Entonces, sí tiene que haber una relación y sí la experiencia es importante, aunque vamos a ver también otras evidencias que sean aún más fuertes, ¿de acuerdo? Bien, voy a avanzar porque es mucho lo que tenemos que ver todavía por delante. Entonces, algo que debemos saber es que aunque no es posible tener pruebas absolutas de cualquier cosa que digamos, ¿sí? Sobre cualquier tema del que hablemos, ¿sí? Y más ahora con el acceso que tenemos a la información por medio del Internet, algo que yo me he dado cuenta, y vamos a hablar, por ejemplo, de la existencia de los ovnis y los extraterrestres, ¿sí? Si yo soy una persona que a priori creo en la existencia de seres extraterrestres y me meto a internet buscando específicamente
argumentos y evidencia a favor de lo que creo, voy a encontrar una cantidad inmensa de información al respecto. Pero si por otro lado yo soy una persona que no creo en ovnis y en extraterrestres y me meto en la misma situación al internet a buscar información respecto a esto, también voy a encontrar una inmensidad de información de personas que sean escépticas al tema o que de manera como muy tajante digan, pues los extraterrestres no existen, ¿no? Y van a dar sus argumentos. Entonces, algo muy interesante es que hace algunos años el conflicto más grande que en un momento dado tenía el ser humano era el acceso a la información, ¿sí? Porque aunque todos tenemos como esa sed de conocimiento, solamente podíamos tener acceso, pues quizá a libros, revistas, como a lo más cercano que hubiera de pronto en una biblioteca o que tuviéramos en casa o que alguien nos facilitaba. Hoy ese problema dejó de existir en términos de que, insisto, nosotros podemos entrar a internet y tenemos la apertura de encontrar prácticamente lo que queramos conocer, ¿sí? Pero hoy nos enfrentamos a otra dificultad. Y esa dificultad a mí me parece que es aún mayor, porque la dificultad ahora es el discernir qué de la información a la que yo tengo acceso es objetiva, es veraz y tiene valor, ¿sí? Y qué de lo que yo estoy en un momento dado teniendo como fundamento para creer algo, ¿sí? Pues probablemente solamente la opinión de una persona. Si nos damos cuenta hoy, cualquiera de nosotros nos podemos meter a internet, yo puedo crear mi canal y hablar sobre el tema que yo quiera, o sea, pues voy a hablar de la existencia de los elefantes rosas. Y yo puedo de una manera convincente o no empezar a hacer videos y tratar de documentar y bla, bla. Y lo más loco es que siempre va a haber un grupo de personas que sigan lo que yo afirmo y que no lo cuestionen. Y eso es lo que está pasando en nuestros días, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que aprender a discriminar entre la información a la que tenemos acceso y entender, vuelvo a insistir en lo que les decía, que la información va a tener cierto nivel de confiabilidad. Entonces hay información que es más confiable e información que es menos confiable, ¿sí? Ahora, tenemos, es un tema bien complejo. Tenemos nosotros de entrada que pensar en aquellos elementos que en un momento dado nos aportan para poder comprender esta parte, ¿no? Entonces, está la ciencia, por ejemplo, ¿sí? Y la ciencia es hoy algo que, vuelvo a insistir porque lo mencioné cuando hablamos acerca del ateísmo, es una herramienta de la que echa mano con frecuencia el ateo, de tal suerte que de alguna manera, decíamos, como que se ha creído que la ciencia está peleada con la fe y tildan a la gente de fe de ignorante. Ahora, vuelvo a insistir, siempre es bien importante que entendamos cuáles son nuestros marcos de referencia. La ciencia ciertamente tiene su valor y tiene un valor muy alto en términos de que su propia metodología, ¿sí?, establece que se van dando valor a las cosas de acuerdo a demostraciones o pruebas que se pueden ir haciendo. Entonces, en la medida, ¿sí?, que algo es comprobable, eso nos va a dar mayor certidumbre de verdad, ¿sí? Eso es como, insisto, en términos generales hablando de ciencia. Por ejemplo, y hablemos de ciencias exactas, las matemáticas. Se nos ha enseñado desde hace muchísimo tiempo atrás que 1 más 1 es 2, y esta es una ley matemática,
Y esto es algo que no se cuestiona y que no cambia. Ahora, vuelvo a abrir un paréntesis. En nuestro momento actual de vida, que es el posmodernismo, hasta aseveraciones absolutas como esta, de pronto son cuestionadas, ¿no? Y hay quien dice, no, pues a mí que me garantiza que es 2, qué tal que para mí el sumar 1 más 1 da 3, y empezamos a caer en lo ilógico. Entonces, bueno, aquí entro a otro tema, que es la lógica. La lógica es una de las ramas de la ciencia, pero de una ciencia no exacta, que es la filosofía, ¿sí? Todos nosotros, algo que les he dicho es, fuimos dotados de un cerebro, y ese cerebro tiene, entre muchas otras funciones, la capacidad de analizar, de procesar, de investigar, de observar, ¿sí? Y en ese sentido, la lógica es un método o un razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos que se manifiestan o se desarrollan debe ser de forma coherente y sin que haya contradicciones. Eso es lógica. Tristemente, hace algunos años, que un grupo de personas determinó que no era necesario enseñar lógica y no era necesario enseñar ética en las escuelas. Y aunque probablemente mucha gente no entendió la trascendencia de esto, la verdad es que es un golpe a los fundamentos del razonamiento del ser humano y de la moral, por otro lado. Entonces hoy nos preguntamos, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? Bueno, pues porque si estás dañando tus fundamentos, lo que puedes esperar es que haya una decadencia, una caída, ¿sí? Estoy tratando de establecer un contexto para avanzar sobre nuestro tema principales, que es cómo demostramos la existencia de Dios. Entonces, entender que por un lado está la ciencia. Ahora, tristemente, también, yo les comentaba hace unos días, se ha tergiversado el concepto de ciencia. Y entonces pareciera que hoy, que todo aquello que la ciencia no puede explicar, entonces es inexistente o es absurdo, o si tú crees algo que la ciencia no explica, pues eres en el mejor de los casos tonto o ignorante, ¿no? Pero ¿qué tan real es esto? Y es ahí donde los invito nuevamente a que cuestionemos las cosas. Una de las cosas que debemos saber es que la ciencia, como muchas otras cosas, son también resultado del esfuerzo humano y como tal perfectible. Entonces, en ese sentido quiero establecer, ciertamente hay algunas cosas que la ciencia tiene ya como muy resueltas, hablaba quizá de estos principios matemáticos, sin embargo, no es algo que esté al 100% concluido y que nosotros podamos decir, ya hoy la ciencia nos ha mostrado, ¿sí?, absolutamente todo lo que existe y nos ha explicado todo lo que puede ser. La ciencia es exhaustiva. Eso no es cierto. Entonces, hay cosas que vamos a explicar apoyándonos de otras herramientas, quizá no de una ciencia exacta, como lo sean las matemáticas o la física o la biología, pero quizás sí apoyándonos de la filosofía y en este sentido de la lógica. La lógica, de hecho, va a ser un apoyo muy importante para que nosotros podamos filtrar aquellas ideas que escuchamos, ¿sí? El asunto es que muchas veces también nosotros tenemos a los científicos en un pedestal en el cual lo que creemos es que cualquier cosa que dice el hombre reconocido, el científico renombrado, debe ser de esa manera porque lo dice él. Y no cuestionamos más allá. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Tenemos a un hombre que ciertamente es un hombre, o fue un hombre muy brillante, que es Richard, perdón, no voy a hablar de Richard Hawkins, sino de Stephen Hawking, ¿sí?
Richard Dawkins, por cierto, también es otro ateo, pero ahorita me quiero referir a Stephen Hawking. Él tiene un libro, ¿sí?, que se llama El Gran Diseño, y en este libro lo que busca básicamente es demostrar que en el mundo no hay un diseño, ¿sí? O sea, el título es como irónico. Y una de las cosas que él establece, o la premisa fundamental de este libro, es, dado que existe la ley de la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo, de la nada, ¿sí? Esa es la premisa fundamental del libro. Y si nosotros de pronto lo leemos, quizá a primera intención no lo entendamos, pero cuando lo vamos analizando, nos encontramos con que hay contradicciones implícitas en esta simple declaración, ¿sí? Primero, si dice que el universo se creará de la nada, entonces ¿de dónde salieron las leyes de la lógica? O sea, si no hay nada, no hay nada. Entonces no puede decir que dado que existe la ley de la gravedad, el universo se creará a sí mismo. ¿Me explico? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice que un científico es experto en un área o en un campo en específico, pero la mayoría de las veces va a ser tan tonto como el resto de nosotros en otras áreas. No es, y perdón que lo diga de esta manera, pero no es más que un ser humano que se ha especializado en un campo. Ahora, es valioso lo que él nos puede aportar en su campo, pero mi punto es el siguiente, que nosotros tenemos que aprender a cuestionar lo que escuchamos y lo que leemos. Stephen Hawking ha sido una de las personas que más ha influido en el nuevo ateísmo. Y eso es debido a que muchas de las aseveraciones que hace ni siquiera son cuestionadas por la mayoría de la gente. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, otra de las cosas que yo les decía es, aunque la ciencia nos puede ayudar, no es absoluta en cierto sentido, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas, ya les decía yo, por ejemplo, la aseveración 1 más 1 es igual a 2, pues ciertamente es una aseveración absoluta. No da lugar a interpretaciones. Sin embargo, me refiero a que no es más que absoluta. Lo que quiero decir es, no es una la ciencia no es algo terminado, ¿sí? Y vemos que es algo perfectible. Tan es así que en algún punto de nuestra historia se creía que la Tierra era plana, ¿sí? Después, en otro punto, alguien llega y con sus estudios científicos dice, no, hay suficiente evidencia para creer que la Tierra es redonda. Y durante mucho tiempo prevaleció esa idea. Y simplemente por mencionarlo, porque no es un tema al que me voy a meter ahorita, hoy está dividida la creencia y hay un grupo de personas que creen que la Tierra es plana, se les conoce como terraplanistas, y hay otro grupo que cree que la Tierra es redonda. Y ambos, vuelvo a insistir, si nos metemos a internet y buscamos sobre el tema, ambos presentan muy buenos argumentos. Entonces, ante algo como esto, ¿qué es lo que a cada uno nos corresponde? Pues investigar y llegar a nuestra propia conclusión. Pero la invitación en ese sentido es muy importante que veamos el nivel de la evidencia a la que hacemos caso. Si yo llego con cualquiera de ustedes a decirles, pues, ¿qué creen? Yo sí creo que la Tierra es plana. ¿Y por qué lo crees, Leslie? Ah, pues yo lo creo porque mi hermano dice que así es y él me ha enseñado de esa manera. ¿Sería suficiente evidencia para convencer a alguno de ustedes? Yo quiero pensar que no. Pero si No, lo que yo les digo es, yo creo que la Tierra es plana,
porque encontré este y este argumento que están basados en esta y esta ley de gravedad o ley, no sé, distintas cosas que ya tienen un reconocimiento y una aceptación general, pues probablemente ahí sí logre captar un poco más su atención y me digan, oye, pues aunque yo no creo lo que tú crees, pues platícame un poquito más, ¿no? Entonces la invitación es, ok, la ciencia sí nos puede ayudar, la lógica, por supuesto, nos va a ayudar. Hay argumentos filosóficos también muy importantes respecto a los temas que vamos a ir viendo, ¿sí? La historia, que es parte de la ciencia, pero no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Geografía, nos vamos a ir apoyando de distintas cosas, ¿sí? Para poder realmente determinar con evidencias si es posible que podamos, perdón la redundancia, si es posible conocer la existencia de Dios, ¿sí? Lo que vimos ayer son solamente argumentos bíblicos y no lo quiero decir de una manera despectiva. Hasta este punto, funcionando nuevamente como abogado del diablo, ¿sí? El planteamiento es, yo no puedo defender la existencia de Dios únicamente basada en planteamientos bíblicos si estoy hablando con una persona que ni siquiera cree en la Biblia. Ahí es donde yo apelo a que podamos usar distintos elementos y herramientas que tenemos a nuestro alrededor para poder tener una mayor certeza. Y en la medida que tengamos esa mayor certeza, ustedes mismos se van a ir dando cuenta cómo también la Biblia, la palabra de Dios, va confirmando su confiabilidad y se convierte realmente, ¿sí?, en una base sólida para que nosotros podamos efectivamente respaldar lo que creemos, pero todavía no llegamos a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, hay personas que quizá podrían decir, pues para que yo crea que Dios existe necesitaría que Él se me manifestara físicamente y poder ver sus atributos. Y mucha gente se pregunta eso, bueno, ¿por qué no Dios simplemente se manifiesta? Y pues la respuesta a esto, que se va a quedar también como un tema pendiente que vamos a revisar posteriormente, es Dios ya se manifestó. Y aún a pesar de ello, muchos no creyeron en Él. Muchos siguen sin creer. ¿Sí? Insisto, ese tema lo vamos a retomar. Entonces, hay muchos ateos, y perdona que voy a hacer nuevamente la aclaración, más que ateos, hay agnósticos que su comentario es, pues yo no creo en Dios porque no hay suficiente evidencia sobre su existencia. Y entonces la pregunta es, ¿tenemos o no tenemos evidencia acerca de la existencia de Dios? Claro que tenemos evidencias, ¿sí? Y de hecho voy a tratar justamente de mostrarles cuáles son los 3 argumentos más fuertemente aceptados respecto a la existencia de Dios, ¿sí? Apelando a la ciencia, apelando a la lógica, a la filosofía, ¿sí? Los voy a ir llevando, por favor. De pronto suenan muy simplistas, pero en la medida que los vamos tratando de entender, nos damos cuenta que no es tan sencillo y puede incluso llegar a generarnos más dudas. Entonces, la intención de este curso es que ustedes puedan quedarse con con esta información, con estas ideas, pero que lo puedan comprender. Entonces, nuevamente la invitación, si se presenta alguna duda, con toda la confianza pueden interrumpir, ¿de acuerdo?
Estos argumentos que vamos a ver, vuelvo a repetir, son argumentos que son actualmente y desde hace algún tiempo aceptados y reconocidos por científicos, por filósofos, ¿sí? Por gente estudiosa del tema. Y en ese sentido vemos que no, o sea, si nosotros hablamos sobre este argumento con una persona de ciencia, podemos tener la certeza de que esto tiene un respaldo detrás, ¿sí? Entonces vamos a avanzar. El primer argumento es el argumento cosmológico. Como suena esta palabra, el argumento cosmológico está directamente relacionado con el origen del universo, ¿sí? El planteamiento que hace este argumento está basado en 3 premisas. Para quienes en algún momento estudiamos lógica, una premisa es una afirmación. Cuando nosotros reunimos 2 o 3, mínimo 3 premisas que sean verdaderas, ¿sí? Entonces la consecuencia va a ser un silogismo, es decir, una afirmación contundente, una conclusión lógica. ¿Ok? Perdón si de pronto hago alusión a términos no tan sencillos. Si hay alguna duda, vuelvo a repetir con toda la confianza, pueden preguntar. Pero este argumento también se conoce como el argumento de la primera causa. Primero se los voy a leer y después voy a tratar de explicarlo, ¿de acuerdo? La primer premisa de este argumento es: todas las cosas que empiezan a existir deben tener una causa para empezar a existir. La tienen ahí en su pantalla. Todas las cosas que empiezan a existir deben tener una causa para empezar a existir. La segunda premisa es: el universo empezó a existir. Y entonces la conclusión es, por lo tanto, el universo fue causado para existir. Otra forma de traducir esto es, por lo tanto, el universo fue creado, o sea, algo lo causó, algo lo motivó a esa existencia. ¿Sí? Ok, sé que suena un poquito rebuscado. Por inferencia, Dios es esa primera causa. Dios es quien causó el universo. ¿Sí? Ahora, me voy a tener aquí un minuto para explicarles lo siguiente. La mayoría de los ateos basan su creencia de la no existencia de Dios en que dicen que el universo es eterno, siempre ha existido. Sí. El universo, bueno, me voy a tener tantito aquí. Ahora, la pregunta respecto a que el universo es eterno, ¿es verdad o es mentira? Porque, insisto, esta sí es como de esas preguntas donde nada más hay de 2 sopas. O el universo es eterno o no es eterno y tuvo un principio. Entonces, lo primero que debemos descifrar es esa parte. ¿Alguien quiere comentar? Sí, el universo no es eterno porque lo creó Dios. Tuvo Ok. un principio, ¿no? ¿Mande? O sea, tuvo un principio. Sí, tuvo un principio, pienso Tuvo yo. un principio, Patti. Ok. Ahorita, digo, sí estamos llegando a la conclusión de que Dios lo creó, pero quiero que vayamos un poquito más allá. ¿Cómo podemos saber que Dios lo creó, que efectivamente tuvo un principio? Por lo que explicabas ayer que Dios sí es eterno, entonces Él fue el creador del universo. Ok. ¿En dónde nos dice que Dios es eterno? Mm, La Biblia, ¿no? Porque Él no tuvo un principio ni un fin, entonces Dios es eterno y lo Claro. escuchamos en la palabra de Dios.
Ok, vamos a Palabra. hacer una cosa. Lo dice la Biblia y yo lo creo y ustedes lo creen, me queda claro. Pero vamos a hacer una cosa. Dejemos ahorita fuera a la Biblia. Y sin argumentos bíblicos, quiero que por favor me expliquen por qué el universo no es eterno. Porque el universo tiene un principio. Por la primer primicia, ¿no? No Que dice entiendo a que qué te todas las refieres. cosas que empiezan a existir deben tener una causa para existir. O sea, el universo sí, pero tuvo una causa para existir. O Ok, sea, no se pero dio de la estamos nada, ¿no? cayendo como en algo circular, ¿no? Eso ¿Puedo es lo que estamos participar, planteando hermana? aquí en este argumento, que efectivamente el universo empezó a existir y por lo tanto debe tener una causa. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos saber si verdaderamente el universo tuvo un principio o si es eterno? Lo que pasa es que científicamente, pues no está establecida cuál es precisamente ese origen. Se habla de que el universo fue creado hace millones de años, pero no se establece el origen. Entonces a mí ahorita se me ocurre que precisamente aquello que el hombre no ha descubierto, pues entonces no te pueden refutar con con algo que no se sabe. Entonces, bíblicamente, si está esta información como la que estamos viendo en esta diapositiva, nos podemos apoyar de esta idea, ¿no? Que Dios es el principio y Dios es eterno. Nada más, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Pues, ah, No se escucha bien. Hola, Se escucha bien bajito. No sé si te puedas acercar más a tu micro. a ver, aquí, ¿me escuchan mejor? A ver, ok, vamos a tratar de escucharte. Bueno, no es eterno porque, por decir, podemos tener el ejemplo de las estrellas. Las estrellas duran muchísimos años, pero sabemos que en algún momento se va a terminar. Bueno, aquí, eso sería una respuesta de que efectivamente no es eterno el universo. Ok. En principio, hay un poco medio complicado porque no me he puesto a pensar muy bien en esa respuesta, pero de que es eterno, pues no. Digo, el ejemplo de las estrellas. Gracias, me parece un buen ejemplo. De hecho, sí, es algo de lo que ahorita vamos a estudiar. Gracias por tu aportación. ¿Alguien más? hermana, Sí, perdón. Sí. Hermana, es que siguen siendo teorías. ¿Correcto? ¿Alguien más quiere comentar? sí, yo tengo otra aportación. Sí, Jorge. Pues he escuchado de la teoría de la expansión. La expansión es como el comportamiento que se observa del universo. El universo se observa que se expande. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, pensamos en la trayectoria de un cuerpo y decimos, mira, el cuerpo va para allá, pues entonces podemos pensar que un momento antes estaba en una posición anterior y luego analizamos cómo venía y podemos empezar a decir, mira, venía de allá, venía de un punto. El universo al expandirse tiene un comportamiento donde toda la materia del universo parece que se está expandiendo como una explosión, como una bomba a lo mejor en un momento es un cuerpo que está en un punto, explota y pongamos que nosotros no vimos la bomba, pero empezamos a ver la explosión y como vemos todas las partículas que se están expandiendo, podemos hacer una regresión de eso lógica y decir, en algún momento tiraron una bomba en ese lugar, porque mira, ahorita todo se está expandiendo. Entonces el universo tiene este comportamiento, que se está expandiendo y si nosotros echamos para atrás esta lógica,
y llevamos toda la materia hacia qué hubiese pasado un segundo antes, una hora antes, 1000 años antes, N años antes, podemos pensar que en algún momento empezó de un punto, como si fuera una bomba, como que explotó. Entonces, de hecho, pues, tiene que ver, hasta incluso parece, esta es la teoría del Big Bang, que en un momento explotó y entonces pues inició. Y esto ya apoya la primera premisa de que pues si inició, entonces comenzó a existir. Y si comenzó a existir, pues entonces dice el universo, bueno, ¿cómo dice? Todas las cosas que empiezan a existir deben tener una causa. Ah, ok. Aquí llegamos a que sí comenzó, que no estaba siempre, que sí comenzó, y entonces algo hizo que comenzara, y ese algo, pues nosotros pensamos que es el creador y le ponemos por nombre Dios. Pues esa es una de las teorías que he escuchado en relación a que el universo comenzó a existir. Gracias, Jorge. De hecho, sí, es digamos que parte importante de este argumento que estamos mencionando. Isaac, ¿quieres comentar algo? Ok, Ángeles. Sí, yo pienso que desde que algo tiene un principio quiere decir que no es eterno. Sí, evidentemente. O sea, aquí no hay dos opciones, por eso les decía, perdón, solo hay dos opciones. O es eterno o tuvo un principio. ¿De acuerdo? Entonces, justo lo que estamos tratando de dilucidar es si el universo es eterno o si tuvo un principio. Ahora, les agradezco a todos sus aportaciones. Efectivamente, lo que estamos planteando aquí en este argumento es que el universo tuvo un principio y la pregunta era, ¿eso podemos saber si es cierto? Y efectivamente, la abrumadora evidencia científica nos dice y nos repite que el universo se originó en un punto, en un momento, ¿sí? Y en un lugar. Se conoce efectivamente como la teoría del Big Bang. Ahora, ciertamente, dice Rafael, es teoría. Correcto. Hay ciertas teorías científicas que siguen a nivel de teoría porque no ha habido propiamente o es muy difícil el poder hacer una comprobación plena, a totalidad, pero que se han ido comprobando ciertas cosas, ¿sí? Y les voy a poner dos ejemplos de esto. Está la teoría del Big Bang por un lado y está la teoría de evolución por el otro. Ambas son teorías, pero lo que es importante en el momento de hacer referencia a ellas es entender si estas teorías a lo largo del tiempo se han ido como fortaleciendo, si justo con ciertos descubrimientos que ahorita vamos a ir viendo o ciertas leyes, que la ley, volvemos a repetir en la ciencia, es algo que ya está demostrado de manera completa. Cuando las leyes sustentan estas teorías, entonces tenemos argumentos para creer que esa teoría, ¿sí?, es veraz. En contraposición, cuando la evidencia y cuando las leyes van en contra de lo que establece una teoría, que es el caso de la teoría de evolución, ¿sí?, entonces eso le va quitando confiabilidad a esa teoría. ¿Sí me siguen en esto? Entonces, tenemos líneas principales de evidencia científica que señalan justamente o que respaldan este Big Bang. Una de ellas, efectivamente, nos explicaba muy bien Jorge, es la expansión del universo. Es decir, aunque no se ha podido establecer que científicamente no se ha podido reproducir, e imagínense lo que implicaría que en un momento dado se reprodujera, lo voy a decir entre comillas, el hacer una nueva explosión, las implicaciones que tenía, y es algo sobre lo cual se ha estudiado muchísimo en la actualidad. Hay un laboratorio en Suiza, que es el CERN,
donde justamente científicos salieron a hablar y dijeron que ellos habían encontrado cuál era como esa partícula que dio origen a todo, ¿de acuerdo? A lo que yo voy es, un hecho comprobado en la actualidad es que el universo se está expandiendo. ¿Qué significa esto? Y me gusta a mí de pronto apoyarme de ilustraciones más sencillas para entender qué es lo que ello nos dice. Si nosotros tomamos un globo y a ese globito le pegamos por todos lados pequeños puntitos o le dibujamos pequeños puntos, ¿sí? Vamos a ver quizá que el globo está saturado de puntos y si nosotros empezamos a inflarlo, en la medida que se infla, que se expande, esos puntos van a empezar a alejarse unos de otros y eso es lo que está ocurriendo con el universo. No solamente se ha demostrado que está en constante movimiento, sino que se ha demostrado que las trayectorias efectivamente, como decía Jorge, que van siguiendo los cuerpos celestes, lo que marcan es que si hacemos como ese trazo hacia atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar que todas esas trayectorias convergen en un punto. Ese punto es lo que se conoce como el Big Bang o como la gran explosión. ¿De acuerdo? Entonces, primero está esta parte de la expansión del universo. Otra de las cosas que se ha descubierto es, que apoya la teoría, no es teoría, es la ley de termodinámica, la segunda ley. Lo que dice es que la energía es finita. Y eso a lo que se refiere es, y voy a tomar el ejemplo que nos daba en su momento, creo que fue Nancy, no recuerdo, perdón, pero el ejemplo que nos daba era el de una estrella. Porque hay un punto que aunque pasen miles o millones de años, ¿sí? Se crean estas explosiones. Si han estudiado un poquito de astronomía, ¿sí? En astronomía lo que vemos es cómo ocurre el desarrollo desde el nacimiento de una estrella, cómo va creciendo, ¿sí? De ser una estrella pequeña a convertirse en creo que se le llama solar roja, ahorita no tengo el término en mente, y después lo que empieza a generarse es como una implosión, es decir, una explosión interna, de tal manera que esa estrella se vuelve a ser enana y llega a un punto donde se absorbe de tal forma que genera lo que conocemos como hoyos negros. Esa es la muerte de una estrella. Ahora, como evidencia, hay muchos en el espacio, en el universo. Si esta estrella tiene como esa vida temporal y que esa vida justamente está terminando por falta de energía, pues de lo que nos está hablando es que, nuevamente, la energía en el universo no es infinita, sino finita. Por poner otro ejemplo, para que nosotros veamos este principio, es lo que ocurre cuando ponemos gasolina en nuestro coche. ¿Sí? Si la gasolina fuera eterna, que es lo que muchos desearíamos, pues podríamos pensar, ay, qué padre, o sea, nunca tengo que volver a recargar mi coche. Pero dado que esa energía es finita, tenemos que estar recargando continuamente. Pero si tenemos que estar recargando, eso nos da señal de que hubo una primera vez en la cual se puso energía, se puso gasolina. Eso nos habla de un principio. ¿Sí me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, estas, insisto, son pequeñas, vamos a llamarlo así, verdades, argumentos, leyes que de alguna manera sostienen esa gran teoría que es la teoría del Big Bang. Ahora, a muchos de nosotros como cristianos, de pronto el pensar en la teoría del Big Bang nos ha resultado como algo, como un pensamiento o como un argumento en contra de la existencia de Dios.
pero la realidad es que grandes científicos que son creyentes, lo que han hecho en realidad, sí, es entender que esto, sí, ayuda a una conclusión lógica de decir, justamente si hubo un principio para el universo, este argumento que estamos viendo, entonces podemos demostrar que el universo fue causado para existir. Entonces, Dios fue quien causó, vamos a decirlo de esta manera, ese momento, ese tiempo en el que se da esta explosión para que todo pudiera iniciar. ¿Sí? La conclusión de que el universo tuvo un principio es virtualmente cierta. De acuerdo a la evidencia, el universo empezó de la nada. Pero eso no quiere decir, ojo, que surgió de la nada y que no había nada ni nadie. O sea, y aquí voy a explicar esta parte. Literalmente empezó de nada físico, de nada temporal o espacial. No existía el tiempo, ya explicamos que el tiempo es un concepto humano, no existía el espacio ni la materia, y de pronto explotó todo y surgió un universo de la nada. Creer que esto surgió de la nada y que no había nadie detrás, ese es el problema. Pero cuando nosotros entendemos qué fue lo que causó este evento de la creación, ¿sí? Entonces la perspectiva cambia. Primero, tenemos que entender que no fue una explosión de una materia que antes existía, porque vuelvo a insistir, no existía, bueno, existía más bien nada, sino que fue la creación de la materia misma. Por lo tanto, la causa del universo, esta causa de la que estamos hablando, la primer causa, que es Dios, debe ser algo que sea más allá del espacio, más allá del tiempo y más allá de la materia. Un ser que no está limitado por el espacio, ni por el tiempo, ni por la materia. Y justamente esos son los atributos de Dios. Por eso es que la inferencia es que si el universo tuvo un origen, un comienzo, debe haber sido creado, ¿sí? O debe haber sido, dice aquí, causado para existir. Y quien causó que existiera es Dios. Hasta aquí termina el argumento cosmológico. Y ya se nos está acabando el tiempo. Así es que, ¿alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta? Me interesa que haya sido muy claro esto. Leslie, por eso habla la palabra acerca de la eternidad de Dios, ¿no? Del Olam. ¿Es correcto? Entonces, ahí sí, cuando nosotros, entramos a ver lo que dice la Biblia, ¿podemos con la Biblia comprobar que esto es verdad? La respuesta es sí, pero hoy ya no tenemos tiempo para verlo. Entonces, lo vamos a revisar el lunes. Les voy a dar algunos versos para que entendamos. Están viendo ahorita un diagrama donde se explica de manera muy sencilla, bueno, lo más sencilla que se puede, cómo fue que el universo explotó, o sea, este Big Bang del que estamos hablando. Este puntito que alcanzamos a ver en el principio se le conoce como singularidad y ese es el momento en el cual da inicio todo lo que existe. Y si vemos en este diagrama es muy claro ver cómo a través de mucho tiempo, ¿sí?, se da justamente la expansión del universo. Vemos cómo está aquí en las galaxias, y cómo todo esto inició pues por pequeños átomos, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para que podamos visualizar cómo se ve esto de la teoría del Big Bang. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Leslie. Sí. Bueno, yo he escuchado
en algún momento una persona dijo que la verdadera ciencia tiene que ir de la mano con Dios. O sea, no podemos sacar a Dios de la ecuación para poder explicar en un momento dado la existencia del universo y de todo lo creado, ¿no? En Génesis, Dios le dice a Adán, que de todo árbol podía comer, solamente del árbol de la ciencia, y ahí está mencionando ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, serán abiertos sus ojos y va a morir, o sea, va a morir porque está sacando de la ecuación a Dios. Y en Santiago 4, le está diciendo, que, o sea, está haciendo una diferencia entre podría decir yo, entre la verdadera ciencia y que no se puede sacar al Señor, ¿no? A Dios de la verdadera ciencia, porque dice que la verdadera ciencia es pacífica, pura, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí está hablando de las características en un momento dado que tiene Dios. Y dice que la ciencia, o sea, la inteligencia humana es en un momento dado que viene, pues está Dios detrás de la jugada, ¿no? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría fue la que operó en este científico, ¿no? Stephen, o Stephen, no sé cómo se pronuncia. Stephen Hawking. Que siempre estuvo peleado con Dios, o sea, él sacó de la jugada a Dios y pues, o sea, aportó conocimientos. ¿Por qué? Porque la verdadera ciencia, lo que él, en un momento dado, lo adoptó la ciencia como algo verdadero, es porque va de acuerdo, o sea, toda verdad es paralela, o sea, iba de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y tiene que llegar en un punto, porque finalmente no se trata de convencer a la gente con argumentos humanos. Simple y sencillamente, la palabra por sí misma, o sea, no tenemos que defender a Dios, porque la palabra por sí misma va a dar razón de la existencia de Dios. Eso es lo que yo quería comentar. ¿Mande? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Bueno, yo tengo varios comentarios respecto a lo que dice. Vuelvo a repetir, ciertamente la palabra de Dios es nuestra base, porque los que estamos aquí entiendo que todos, no sé si todos o no, somos cristianos. Y evidentemente si somos cristianos creemos en lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces yo no estoy cuestionando lo que dice la Biblia. Lo que estamos viendo, y bueno, eso por un lado. Número 2, tampoco podemos decir que toda ciencia es mala, que toda ciencia es sabiduría humana y por lo tanto animal y diabólica. No, o sea, no podemos llegar como a esas conclusiones. Y justamente una cosa que yo les mencionaba en días anteriores, ¿sí? Y es ahí donde también creo que nosotros como cristianos debemos tener apertura, ¿sí? Porque de pronto cosas que no entendemos, tendemos a descalificarlas y a decir, a ver, a mí no me convenzas con argumentos humanos porque el espíritu convence, y ciertamente el espíritu es el que convence. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Sin embargo, y vuelvo a insistir, Dios nos dio una mente, nos dio la posibilidad de analizar, de comprender,
el problema no es la ciencia. El problema es nuestra interpretación acerca de ella. Yo les ponía un ejemplo. Les decía que la ley de la gravedad, Mírala. descubierta por Isaac Newton, él empezó a trabajar al respecto porque él estaba justamente motivado por su creencia en Dios. Y él llegó a la conclusión, una vez que descubrió esta ley de gravedad, de, wow, o sea, Dios, eres perfecto, eres ordenado, y el hecho de que tú hayas creado el universo y de que yo pueda entender cómo funciona, a mí me permite corroborar tu existencia. Y sin embargo, como les cité hace un momento, científicos como Stephen Hawking toman esta misma ley de gravedad para decir Dios no existe. Entonces, yo lo que quiero decir es, la ciencia, no podemos simplemente descartar todo lo que sea científico y decir todo lo científico está mal y es conocimiento humano. Creo que hay dentro de los versículos que mencionó, ¿cómo decirlo? Como algunas interpretaciones pues, ¿cómo se lo explico? No del todo correctas, ¿sí? Hace referencia a lo que Dios le dice a Adán. Y le dice, de este árbol, en la traducción Reina Valera, efectivamente dice, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, no comerás. Pero eso no hace referencia a que nosotros como seres humanos no debemos hacer caso de la ciencia. Le quiero decir que en la versión original en hebreo, el árbol no tiene ese nombrezote. El árbol únicamente se llama bien y mal. Ese es el nombre del árbol. Nunca menciona la palabra ciencia. Ese es un tema aparte. Perdón, si alguien se tiene que ir, yo sé que me estoy pasando el tiempo, sí me gustaría hacer estas acotaciones porque considero que es muy importante, pero tampoco quiero abusar del tiempo de las personas que tienen otras actividades. ¿Ok? Entonces, no es que Dios dice, haz a un lado la ciencia, no hagas caso del conocimiento humano. El punto aquí es entender, y vuelvo a repetir una cosa que les decía, todo esto de la teoría del Big Bang es algo que tiene una comprobación que se ha hecho de manera muy fuerte en estos últimos tiempos. Ahora, el hecho de que exista un Big Bang, vuelvo a repetir, no contradice las escrituras, al contrario. El lunes vamos a ver cómo es que este principio está fundamentado en la Biblia. Pero yo no puedo simplemente decir, pues que como esto lo están descubriendo, lo están estudiando los seres humanos, entonces vamos a tomar todo esto como algo negativo. No sé si estoy aclarando el punto, hermana Mari. No, sí, o sea, yo no estoy descartando que todo lo que la ciencia, o sea, no se necesita en un momento dado creer en Dios para aportar algo correcto, o sea, descubrir algo y aportarlo para la humanidad, sino simple y sencillamente lo que yo, o sea, quiero enfatizar es de que tiene que llegar un momento a donde no podemos descartar lo que está escrito en la palabra de Dios. Sí, no lo estoy descartando. En ningún momento es el objetivo. Pero no, o sea, no lo estoy diciendo por ti, o sea, sino porque de alguna manera, o sea, nos vamos a encontrar con este tipo de gente, o sea, agnósticos, ateos, a donde a toda costa van a estar defendiendo su pensamiento, ¿no? O sea, lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Correcto. Pero justamente por eso es que estamos aprendiendo otro tipo de argumentos. Si nosotros hablamos con personas con una cosmovisión diferente, lo primero
es que ellos no tienen o no reconocen la autoridad de la Biblia como nosotros lo hacemos. Y si todos nuestros argumentos son únicamente basados en la Biblia, lo que va a ocurrir es que la gente que yo tenga enfrente se va a cerrar. Va a decir, bueno, pues para ti es válido lo que dice la Biblia, pero para mí es válida la ciencia. Entonces la pregunta es, ¿hay otros argumentos que nos puedan mostrar la existencia de Dios fuera de la Biblia? Y la respuesta es sí, sí los hay. Claro. Es importante Sí. conocerlos también. Así es. Ahora, vuelvo a insistir, y es el siguiente tema. ¿Es confiable la Biblia? No nada más porque yo crea que es confiable, lo es. Necesitamos poder argumentar, y nuevamente para poder argumentar vamos a echar mano de ciencia, de lógica y de filosofía y de otras cosas para poder verificar, validar la confiabilidad de la palabra de Dios. No para nosotros, aunque les voy a decir que incluso sí para nosotros, o sea, hay muchos de nosotros que leemos la palabra de Dios y que quizá lo que pensamos no es cierta, no es verdad, pero lo que pensamos es, pues está desactualizada. Hay cosas que aplicaban para el pueblo de Israel, pero que no aplican para mí. ¿Es eso cierto? O sea, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos respecto a la palabra de Dios. Es el siguiente tema que vamos a ver. Pero mi punto hoy es, necesitamos también tener otro tipo de argumentos que complementen y que vamos a ver, vuelvo a insistir, que están fundamentados con la palabra de Dios finalmente, para que la gente que no está dispuesta a escuchar en una primera instancia respecto a lo que dice la palabra de Dios, nosotros le podamos decir, ¿sabes qué? Bueno, si tú crees que el universo ha existido eternamente, permíteme decirte que no es así. El universo tuvo un origen. ¿Tú crees en la teoría del Big Bang? Sí, perfecto. Entonces, si tuvo un origen, la pregunta es, ¿cómo es que se inició todo? Y que a partir de ahí nosotros podamos decirle, ¿sabes qué? Pues hay un creador que fue el que dio inicio a este universo. ¿Sí me siguen? Sí. Sí, claro. ¿Alguien, no sé si quiere hacer alguna otra aportación o alguna pregunta? Estos temas se Yo sí Bueno, yo quisiera- quería comentar algo. Perdón, Yo estos temas se creo- prestan mucho para debate, entonces yo no me cierro, los escucho y vamos a estar argumentando, ¿de acuerdo? Perdón, Jorge. Sí, claro. Ay, perdón. Solamente quería hacer un comentario con respecto a la intervención de nuestra querida hermana Mari. Y es que yo creo que a través de la historia, de repente ha habido posturas que se contraponen en relación a la ciencia y a la religión. Pareciera ser que estuvieran peleadas, ¿no? Entonces, de repente escucho que la verdadera ciencia y mi lógica me dice que está ella entendiendo que hay una falsa ciencia y a lo mejor hago mal, pero pareciera que la falsa ciencia es la ciencia que todos conocemos aquí en el mundo como ciencia pues de la física, de la química, las ciencias que conocemos. Y entonces eso podría parecer que entonces si a alguien le digo que lo que él conoce como ciencia es una falsa ciencia y que solo yo tengo la verdadera ciencia, pues otra vez causo como el divorcio, ¿no? Entre que, pues entonces la religión y la ciencia están peleadas y entonces también brinca uno a la teoría o al punto de cuestionarse, pues si la religión nos estorba para poder seguir haciendo ciencia, cuando pues, a lo mejor muchos podríamos pensar que la ciencia por sí sola, pues no es mala, ¿no? Yo creo que la ciencia puede tener muchas cosas buenas, aunque por supuesto el hombre que es malo, pues puede utilizar la ciencia también para algo malo, ¿no? Pero como que el echarle leña al divorcio de la ciencia con la religión y entonces para ser religioso hay que bloquearse al intento de darle crédito a la ciencia, pues siento que ya nos aleja y entonces pues no sé, el objetivo en parte, si tenemos amor con el hermano, pues es a lo mejor ayudarle a considerar
con sus argumentos o con los argumentos de ciencia que no están peleados con la existencia de Dios. Incluso Leslie misma hizo un ejemplo, y con esto cierro, de que la teoría, que pues así se llama, teoría de Charles Darwin, pues está siendo cuestionada científicamente. Entonces la misma ciencia pues ahora está ayudando a esta teoría que creo que posiblemente ha alejado a muchas personas de creer en Dios, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Sí, probablemente, hermana Mari, hayamos malinterpretado lo que usted quería decirnos. Yo también lo entendí así como Jorge, ¿no? O es fe o es ciencia. Y justamente lo que hemos venido tratando de explicar es que no tiene que ser la una o la otra. Que muy bien podemos nosotros tener confianza en lo que dice la palabra de Dios, tener fe, pero también podemos echar mano de la ciencia para apoyarnos en relación a ciertos aspectos y que eso nos dé justamente la apertura para poder hablar con personas que no conocen y que no creen en Dios. Tal vez sí se malinterpretó, o sea, yo no estoy en contra, ni tampoco me voy a poner en un plan de decir es que lo que la Biblia dice, sino apoyé estas dos cosas, pues con un argumento bíblico, porque estoy hablando con cristianos. O sea, obvio que esto yo no se lo podría. Yo tengo un hermano que es ateo. No es agnóstico, él es ateo. O sea, yo le empiezo a hablar de Dios y de plano, ¿no? O sea, tengo que tener mucho tacto para cómo buscarle, ¿verdad? Y pues es que la Biblia sí habla de la falsamente llamada ciencia. Entonces llega un punto en que nosotros tenemos, o sea, porque hay gente que te va a decir, es que esto lo dice la ciencia. O sea, hay gente que, por ejemplo, la parapsicología la están llamando ya como una ciencia. Ah, ok. Entonces la pregunta Yo entiendo sería, que no es así. La pregunta sería, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de una falsa ciencia? Que es otro punto seguramente. Claro, o sea, porque no podemos decir entonces toda la ciencia es falsa. Pero No, ciertamente de si ninguna hablamos de manera. parapsicología y una serie de cosas que hay hoy en día que efectivamente no son ni científicas, Exacto. entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que usted argumenta. Heyeli, no sé, creo que querías comentar algo, si eres tú. Sí, ¿me escuchas? Sí. Ok. Bueno, eso más que nada que para eso yo creo que estamos aprendiendo precisamente para no caer en lo mismo que los ateos o los agnósticos, ¿no? Que nos bloqueemos y nos cerremos. Simplemente, bueno, para eso existe este curso, para ampliar nuestros conocimientos y de alguna manera pues sí respaldarle a alguien que ignora completamente, porque creo que es lo que no nos ha quedado claro, que nosotros nos basamos a lo que dice la Biblia. Y sí, o sea, efectivamente sí, pero a una persona que no cree o que no conoce de la Biblia, le podemos explicar de manera científica y también respaldado, va bien bíblicamente y respaldado científicamente también. Es correcto, de eso se trata. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Muy bien, pues vamos a cerrar entonces. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos permites aprender, Señor, y experimentar. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por tu bondad. Yo te ruego, Señor, que tú seas con cada uno de los que somos aquí a lo largo de este día, Señor, en lo que hagamos, que tú estés con nosotros, Señor, y que permitas que esta palabra que es sembrada, Señor, en nosotros también tenga fruto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.